buenos días a todos. Muchas gracias por compartir. Le damos la bienvenida. Lo vamos a silenciar, salvo al orador. Lo vamos a dejar al resto muteados para aprovechar al máximo el tiempo y sobre todo para evitar ruidos ambiente. Le quiero dar la bienvenida muy especialmente al orador del día de hoy. Se trata de Ricardo Burjaile, es ex ministro de la Agroindustria de la Nación, actual diputado nacional, conocedor de la región nordeste argentina, y también me parece además un hombre con suficiente experiencia para compartir con nosotros el tema que nos propusimos en el día de hoy. Así que le damos la bienvenida a Ricardo y lo escuchamos. Alberto, buen día a todos. Muchas gracias por la invitación, gracias por la invitación al desayuno. Bueno, para mí un gusto enorme estar en contacto con ustedes, y en estas épocas de pandemia el único contacto que tenemos es la virtualidad, ¿no? Y a veces estas cosas nos acercan y nos ayudan. Vamos, yo un poco lo que quería era interactuar. Me parece que lo más adecuado es interactuar y saber cuál es la realidad y analizar cuál es la realidad política y económica que presenta hoy la Argentina y en ese contexto nuestra región. Yo creo que la Argentina tiene si yo analizo hoy la realidad mundial, pre-pandemia y post-pandemia, hay una diferencia enorme, la crisis que va a sufrir el mundo en este tiempo. Todo tenía pensado el mundo crecer 3 puntos, siguen creciendo 6, 7 puntos, y la realidad es que el mundo va a decrecer entre 2 y 3 puntos, y en el mejor de los casos China seguramente solamente sostendrá el nivel de crecimiento alrededor del 1%. Esto sin duda que va a impactar en el mundo y va a impactar en países como Argentina fundamentalmente, en Latinoamérica, que es uno de los países más complicados. Uno de los países que por ahora, la verdad que la llevamos sanitariamente mejor que otros lugares, en el aspecto sanitario, pero en el aspecto económico la situación va a ser muy complicada. Ahora, cuando yo miraba a Alberto, quería compartir con ustedes, si se puede, ¿puedo compartir imágenes? Sí, por supuesto, por supuesto. Yo puedo compartir algunas imágenes. Trataba de analizar cuál es la realidad de Argentina y el comercio en el mundo, porque mi impresión de lo que sucede con el gobierno es que el gobierno se está aislando. El gobierno tiene una visión de la... Perdón, Alberto, ¿cuánto tiempo tengo? Tenemos 20, 30 minutos para pegarle y después arrancamos con las preguntas, si le parece. Bueno, listo. Yo voy a tratar de ser lo más sintético, porque me parece que lo más enriquecedor son las preguntas en realidad. Yo creo que el gobierno enfrenta una disyuntiva y una enorme pelea interna. Yo creo que a Alberto Fernández le han dejado el coronavirus y la deuda, y Cristina se ha quedado con el poder, ¿sí? Uno ve día a día lo que pasa. Entonces estas situaciones que uno que ve que un gobierno que va y que viene, que toma una decisión, que anda y que desanda, que dice que pone una fecha para negociar con los holdouts y después prorroga esa fecha, que suelta a los presos pero que no los suelta, que nos vamos del Mercosur pero no nos vamos. Y yo creo que para nosotros el tema Mercosur, como país y obviamente como región, es un tema muy importante. Cuando un funcionario de segundo nivel, como ha sido el secretario de Asuntos Económicos, Neme, toma la decisión de decir lo que dice en una reunión del Mercosur, yo creo que expresaba lo que la Argentina quiere. Argentina es un país, cuando digo el gobierno de Argentina, es un gobierno que no cree en la integración con el mundo. A mí me pasaba cuando estaba en el ministerio, y esto es parte de, creo que, lo que nos pasa a nosotros, a todos los argentinos, que la permanente crítica es ¿por qué le compramos peras, manzanas a Chile? ¿Por qué importamos carne? ¿Por qué importamos esto? Pero sí festejábamos cuando exportábamos. Es una rara visión que tenemos los argentinos, que creemos que la mitad del mundo tiene que comprar y la otra tiene que vender. Entonces ese mundo no termina
no terminan nunca de integrarse, ¿no? Entonces yo miraba rápidamente dónde estamos parados en esto. Yo decía, ¿qué pasaría si nuestro país se priva del sector agropecuario en relación al Mercosur y cómo es nuestro nivel de exportaciones? Si yo mirara el mundo hoy, ¿y qué va a pasar con el mundo? Yo creo que la característica del mundo exportador, fundamentalmente de productos de origen, de origen agroalimentario, es que la inmensa mayoría de los países en desarrollo son oferentes de cereales, de oleaginosas, carnes y cerdo. Y el enorme mundo comprador es el mundo desarrollado, donde se desarrolla fundamentalmente China, donde China fundamentalmente es el país importador por excelencia. Obviamente, los chinos son el 20% de la población mundial, con un desarrollo económico enorme. Entonces, si yo miro el niveles de las exportaciones argentinas en los distintos y sucesivos años, nosotros vemos cuál es el nivel de importancia que tiene la agroindustria dentro del nivel de exportaciones. ¿Sí? Sobre 56.000 millones de dólares, 34 vienen de la agroindustria, 57.000 en el 2016 hasta llegar a 65.000 millones de dólares con 40.000 del sector agroindustrial y, como ustedes verán, desarrollado por los distintos complejos que integran la agroindustria. Ahora, yo creo que estos números hablan elocuentemente del nivel, yo voy a decir, de importancia, no de dependencia. A mí no me... Yo creo que el sector agroindustrial tiene una importancia superlativa. Ahora, cuando voy a mirar el complejo agroindustrial, lo que miro es que de estos números, casi el 60% corresponde al complejo de cereales y oleaginosas, básicamente. De esos 40.000 millones de dólares, perdón, casi el 70%, porque solamente del complejo sojero tengo más de 20.000 millones de dólares. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que pensar déjame ver, qué es lo que nosotros tenemos que pensar como país? Yo creo hay que dejar y desterrar el concepto como país de producción primaria. Ese es un concepto que creo que ha quedado en el tiempo. Atrás de un poroto de soja, que puede ser el producto final, hay una enorme tecnología hacia atrás, en investigación, en genética, en biotecnología, en maquinaria agrícola, en conocimiento. La industria del conocimiento es la industria que va a revolucionar. Entonces, a partir de ese poroto de soja, los chinos lo que han hecho durante este tiempo es, a partir del poroto de soja, alimentar sus rodeos. Hoy estamos abriendo, por supuesto, es muy difícil venderle a China. China lo que quiere siempre es agregar valor en su país de destino, y eso hace que las negociaciones obviamente sea difícil. Ahora, cuando uno distingue hacia dónde deberíamos ir nosotros, y yo digo, los países del mundo que van a crecer fundamentalmente son los países que están en el sudeste asiático, donde el crecimiento económico va a ser muy importante, pese a que hoy es muy importante Occidente, con nuestros mercados como Estados Unidos y como Europa, pero indudablemente el mercado por excelencia importante, miren ustedes la dependencia que tenemos del total de exportaciones que tenemos a China, cuánto es el complejo agroalimentario. Casi el 90% de las exportaciones es en China. Por lo tanto, ahí está la predisposición de China. Esto hoy se está discutiendo mucho, pero esto no tiene, creo que no tiene mayor importancia. La discusión, está de moda la discusión de la deuda, de la liquidación de exportaciones. El sector agropecuario ha liquidado exportaciones con anticipación en la campaña pasada. Eso es lo que ha hecho que gran parte de la liquidación, producto de la desconfianza que había en el gobierno anterior, se haya producido fundamentalmente después de las elecciones PASO, ante la inminencia del triunfo de Fernández. Entonces, ¿esto qué generó? Obvio, una liquidación mucho menor en los meses de enero, febrero, marzo, porque ya se había liquidado en el trimestre anterior. Entonces,
Esto es lo que tenemos en líneas generales de cómo se vino liquidando. Pero no es real que uno pueda pensar que el sector agropecuario especula. El sector agropecuario lo que hace es retener trabajo, retener valor. Ahora, ¿cuál es el problema que enfrenta el sector agropecuario con esta caída en los precios internacionales? Esta caída en los precios internacionales, hoy tenemos una soja a $311, FOB, valor, valor exterior, que en la Argentina significa alrededor de 14.000 pesos. Si yo miro, son alrededor de 120, 125 dólares. Entonces, es lógico que se esté produciendo este desfasaje. Ahora bien, cuando miro, y déjenme salir de acá, cuando miro hacia dónde tengo que enfocar, miro la importancia de las economías regionales y ahí empezamos a aparecer un poquito nosotros en el sector agroexportador. Y las economías regionales representan para la Argentina 6.000 millones de dólares. Alrededor de, digamos, de las exportaciones, un 20%, un 20 y pico por ciento de las exportaciones argentinas del complejo agroindustrial. Pero representan el 75% de la ocupación de mano de obra. Y esto para nosotros es muy importante, porque si yo mirara, permítanme buscar acá, si yo mirara, sí, permítanme, tengo que buscar acá. Un segundito. Si yo mirara con detenimiento cómo se ha comportado o cuál es nuestro nivel de inserción en el mundo, yo diría, Argentina en líneas generales es un país con una gran producción de alimentos. Representa, algunos podemos discutir cuál es la inserción, algunos hablan del 18, otros hablan del 25%, del 15%. La proyección obviamente que es generar mucho más empleo, pero cuando miro, la zona central está dominada por cereales y oleaginosas, pero vuelvo al mismo concepto. Toda la zona, NEA, NOA y Patagonia, estamos hablando de producciones regionales que en realidad, que en líneas generales, representan alrededor de 6.000 millones de dólares con alimentos, bebida, industria forestal, que Corrientes es una provincia por excelencia foresto industrial, y hablo con conocimiento por haber trabajado con el ministro Vara y con el gobierno de Corrientes, la importancia que tiene la industria forestal y el sector arrocero en la provincia, ¿no? Argentina tiene un nivel de exportaciones de vastos sectores, no solamente en soja. Tenemos exportación de limones, yerba mate, miel. Yo creo que estas cosas lo que nos tienen que pensar y hacer potenciar es cómo agregamos valor. Ahora, en la agregación de valor que nosotros pensamos, lo que necesitamos es apertura al mundo. Ningún país del mundo nos va a venir a comprar si nosotros no nos abrimos al mundo. Y esa apertura es una apertura inteligente, porque, fíjense, esto es lo que hablaba, si yo miro lo que significa el complejo cerealero y oleaginoso, fundamentalmente está en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, a grandes rasgos. Podríamos proyectar, si yo tomo las provincias de lo que llamábamos Plan Belgrano, NEA y NOA, que son 10 provincias, sobre 55 millones de toneladas de soja, tenemos solamente 5 millones de toneladas en el NEA y NOA, es decir, que podemos decir que está claramente concentrado en las provincias de Pampa Húmeda. Me faltaría un poquito Entre Ríos, pero creo que con eso está. ¿Cuánto es la agregación de valor que tiene? 44%. Representan el 72% de las exportaciones, pero el 23% del empleo.
si yo miro las provincias que tenemos producciones regionales, que no son las que decía de la economía central, la ecuación es exactamente al revés. Representan el 25% de las exportaciones, pero el 75% del empleo en líneas generales. Entonces, para la Argentina, creo que lo que nos hace falta es ganar mercado, pero fundamentalmente, miren, lo más difícil, lo que me pasó a mí, mi experiencia de la negociación internacional, no es ganar un mercado, es mantenerlo al mercado. Porque el mundo necesita proveedores confiables, y la Argentina no es un proveedor confiable. Con las vicisitudes políticas y económicas que pasan en nuestro país, ustedes verán que hoy los valores en dólares están un 30 o un 40% por debajo de lo que estaba hace 2 o 3 meses. Y a veces está un 30 o 40% por encima de lo que estaba. Entonces eso hace que muchas de las pymes que empiezan exportando no sostengan el nivel de exportación porque solamente aprovechan una ventana de exportación. Eso por el lado económico. Por el lado político, y bueno, uno tiene dudas de lo que pueda pasar de aquí en adelante. Cuando Argentina tiene una política errática en materia internacional, cuando nuestra Cancillería sale de la relación con Brasil, porque esta es la verdad, cuando le decimos al Mercosur, nosotros lo que vamos a hacer es seguirlos a ustedes en la negociación con países con Tratado de Libre Comercio, con Corea del Sur, Canadá, el Líbano, lo que le estamos diciendo es, nosotros no vamos a integrarnos a eso, pero al mismo tiempo le está diciendo no nos vamos a integrar porque no creemos al acuerdo UE-Mercosur, aunque traten de decirlo por ese lado explícitamente. Entonces no somos proveedores confiables en el mundo. Entonces no podemos dar previsibilidad, porque la mesa de los argentinos que decimos defender, se defiende también con un nivel de exportaciones que genere divisas. Hoy, si yo miro de los 65.000 millones de dólares, 40 provienen del sector agropecuario, que son divisas. Entonces Argentina, cuyo problema más grave y más serio es el nivel de escasez de divisa, Argentina no va a poder defender la mesa de los argentinos. Y por ende tampoco, cuando trata de privilegiar y controlar los precios, tampoco va a defender la mesa de los del exterior, porque los del exterior necesitan saber que tienen un proveedor confiable. Cualquiera de nosotros trata de tener un proveedor que nos venda en las buenas y en las malas. Bueno, si Argentina solamente vende en las buenas, las cosas no van a ser. Miren ustedes lo que pasó con aquella, y tengo un cuadro hasta el 2017 que lo había armado, pero vean ustedes lo que pasó y el nivel de exportaciones, cómo cayó, ¿no? Con el nivel de faena en aquella famosa política de cuidar la mesa de los argentinos. Argentina llegó a tener casi un stock, fíjense, en el año 2007, de casi 60 millones de cabezas, 50 millones, 59 millones de cabezas. A través de aquella política, yo la llamo demencial, de cerrar exportaciones, ustedes recordarán que si hay eventos que son importantes en el mundo, uno de ellos es la Copa del Mundo. Concita la atención y recursos de turismo para un país como fue en el 2006, creo que fue Alemania. Alemania tenía el Mundial de Fútbol y Néstor Kirchner se le ocurrió cerrar las exportaciones. Alemania era nuestro primer importador de carne en la Unión Europea. Ahora, esto que están acá es el nivel de faena. Estas barritas rojas que ustedes ven acá, chiquitas, es el nivel. Sin ver la pantalla, Ricardo, ¿no? ¿Se ve bien? No tenemos su pantalla. Lo estamos viendo a usted en imagen sin cuadro. ¿No están viendo? No, este no. Bueno, a ver, ¿por qué no está compartiendo la Partimos pantalla? nuevo. A ver, permíteme. Sí. Porque no estoy viendo la pantalla. Ahora sí. Ahí sí, bueno. Esto que están viendo ustedes acá es lo que pasó con la ganadería argentina. La ganadería argentina tenía una producción de casi 60 millones de cabezas, tenía un stock, perdón, de casi 60 millones de cabezas. Y fíjense cómo
políticas equivocadas hacen que hayamos caído a 48 millones de cabezas en el año 2010-2011, cuando se decía que se cuidaba la mesa de los argentinos. Sosteniendo este nivel de faena, ¿no? Y esto ha sido la política argentina. Este fue el nivel de producción, que es el nivel que se habla de faena, ¿sí? Se mide la producción en faena. Habíamos tenido una producción de casi 3,5 millones de toneladas y caímos a una producción de 2,8 millones toneladas. Entonces, en líneas generales, ¿qué es lo que uno trata de mostrar y de decir? ¿Cuál es la realidad de la Argentina? Argentina necesita ser un proveedor confiable en el mundo. Ahora, políticamente estamos mal. Nuestra región es una región que por características tiene características, perdón por la redundancia, tiene características comunes. Si yo miro, salvo algunas similitudes en lo productivo, Corrientes es una provincia que tiene una alta preponderancia del sector agropecuario. El Chaco tiene una gran producción agropecuaria dentro de lo que sería la provincia del NEA. Ahora, en general el peso del Estado como empleador en las distintas provincias es alto, lo que termina dominando la cuestión política y la voluntad política en cada uno de estos lugares. Yo miro, en general, las provincias del NEA, son provincias del NEA y del NOA, son provincias que tienen una alta dependencia de los subsidios del Estado, de la asignación universal, una alta dependencia de las pensiones por discapacidad y un bajo nivel en general de recaudación impositiva, dada la escasa participación que tiene el sector privado. En mi provincia, en la provincia de Formosa puntualmente, lo que nosotros tenemos es una alta dependencia del Estado. El 70% de la mano de obra trabaja en el Estado, provincial, municipal o nacional. El 95% de los recursos provienen del Estado, provienen de la coparticipación federal y solamente el 5% es recaudación propia. En líneas generales, yo creo que tenemos problemas como región. Uno de esos problemas es la logística, los costos de transporte que nos ocupa a cada uno de estos lugares. En esto trabajamos e intentamos trabajar con el diputado Vara, en esto tratando de acercar la realidad de lo que significa el costo de transporte de la producción de cualquier punto del país a los puertos centrales. 8 centavos de dólar por kilómetro por tonelada. Con este nivel de retenciones, este nivel de burocracia, lo que hace es definitivamente alejarnos de los mercados internacionales. Yo creo que Argentina hoy con la pandemia enfrenta problemas serios y tienen que ver con problemas culturales. Normalmente cualquiera de nosotros, cuando uno se plantea ¿qué es el miedo? Y el miedo es el miedo a la muerte, no es otra cosa. Cuando uno dice yo tengo miedo, le tenés miedo que te pase algo, le tenés miedo a la muerte. Y bueno, en situaciones de pandemia donde la sociedad tiene miedo, lo que hace es entregar la suma del poder público. Mal, poco inteligente, pero comprensible, humano. Y eso es lo que nos está pasando en la Argentina. Argentina está entregando la suma del poder público y tenemos un gobierno central y muchos gobiernos provinciales que toman esa suma del poder público y la ejercen despiadadamente. Cuando yo veo lo que pasa, y ayer tuvimos una frustrada sesión parlamentaria para explicarle, ustedes saben que año a año se sanciona el presupuesto de la Nación, depende, si uno le pregunta a un abogado va a decir que es la ley de leyes, y si le pregunta a un economista o a un contador va a decir que es el plan de gobierno, y si nos pregunta a los legisladores es la cuenta con la que tenemos que controlar al Poder Ejecutivo, que es el mandato que nos da la gente.
Desde el año 2006 al año 2015, el kirchnerismo manejó con absoluta discrecionalidad el presupuesto. El jefe de gabinete de ministros podía reasignar todas las partidas. Cuando asume Cambiemos, lo que hace es ponerle un tope a esa posibilidad de reasignación de partidas. Lo pusimos en el 7,5 para el primer año, y a exigencia del Frente de Todos, entonces Frente para la Victoria, del Frente de Todos, ese 7,5 se bajó hasta un 5%, que resulta razonable, para reorganizar partidas. Porque si no, el presupuesto no termina siendo una ley, sino que termina siendo un flujo estimado de ingresos totales y egresos totales. Con lo cual yo no puedo controlar a ciencia cierta si se hizo la ruta en Corrientes, si se hizo en Formosa el hospital, da lo mismo, lo que pongo es un flujo en general. ¿Qué hizo el gobierno? A través del decreto 457 y en el DNU 457, en el artículo 4, dijo que la posibilidad de reasignar partidas era del 100%. Bueno, por supuesto que nosotros de esa manera hemos intentado rechazar con proyectos de distintos diputados, pero no tuvimos el quórum necesario. Llegamos a 123 diputados, éramos 124, pero estaba sentado el presidente Massa, que si hubiéramos estado 129 no se iba a sentar, es decir, nos faltaron 6 diputados para lograr el quórum. Yo creo que la Argentina juega hoy en esto peligrosamente entre su cultura hiperpresidencialista y el devenir futuro. Yo veo con mucha preocupación lo que está pasando. No sé cuánto tiempo me queda, Alberto. Estamos en tiempo, tiene 3-4 minutos más si quiere, Ricardo. Yo tengo mucha preocupación por nuestra historia y por nuestras pautas culturales que nos han metido todo este tiempo, si se me permite. Cuando se trabaja sobre los colegios y sobre los chicos, cuando nosotros decimos con los chicos no, lo que están haciendo es formando las generaciones futuras. Si yo miro cuál es la organización política más importante de la Argentina, es la Cámpora. Es la que tiene mayor cantidad de dirigentes. Es la que tiene dirigentes más jóvenes. Es la que vende mística, es la que vende proyectos, es la que vende sueldos. Esta participación de la que hablaba la diputada Vallejos, más allá de la intención de controlar a las empresas, la intención que tiene es de poner gente en los directorios, que van a cobrar 200, 300, 400 o 500 mil pesos, que es una muy buena remuneración para cualquiera, ¿no? Y más para un militante. Entonces, a mí me preocupa eso, me preocupa la sociedad, nuestra sociedad, si se me permite, el 41% de los votantes. A mí me preocupa, y lo digo esto a costa que por ahí tenga alguna reprimenda, el 41% de los votantes es mucho más duro con sus representantes que con los de afuera. Descalifica sistemáticamente a sus representantes, lo cual nos hace disgregar. Yo quiero decir que nosotros podemos tener diferencias de criterio y diferentes opiniones entre quienes participamos en Juntos por el Cambio. No tenemos la obligación de pensar todos iguales, porque si no, donde se dice que piensan todos iguales, en realidad lo que estamos diciendo es que no hay democracia, porque no hay dos personas que piensen iguales, pueden pensar parecido. A mí me preocupa que toda la expectativa está puesta en lo que podamos hacer los diputados y legisladores nacionales. Usted tiene la suerte, o no, pero digamos, para mí sí, de tener en Corrientes un gobierno de Cambiemos. La tradición de Cambiemos, y en mi caso del radicalismo, es una tradición institucional, democrática, pero yo veo en líneas generales que el país va hacia pasos agigantados, a procesos mucho más autoritarios. Y no estoy hablando de Venezuela, ¿eh? No saquemos la estupidez de Daddy Brieva, ni de nada, porque yo creo que eso es, porque ahora dijo que si no es Venezuela, que sea Angola, y si no será otra cosa. Yo creo que eso es todo chicana,
que en realidad tiene que ver mucho más con los procesos de discusión interno que tiene el oficialismo, porque como yo le decía, a Alberto le dijeron vos ocupate de la pandemia y de la deuda, que tenés bastante quilombo con eso, y mientras tanto Cristina va coronando todos los lugares de poder. Cuando Alberto se quiera dar cuenta, se va a terminar la pandemia, va a tener una crisis económica fenomenal, vamos a hablar de eso, y se va a quedar sin recursos. Ergo, el único sostén que va a tener va a ser la cámpora. Entonces va a estar más solo, va a estar demasiado solo. Así que yo creo que la Argentina hoy tiene que pensar, y la sociedad tiene que pensar que tiene que estar muy atento. Estos procesos que creo que Cristina ha adelantado, de decisiones como la de los presos, de ir por el Consejo de la Magistratura, de ir por la justicia, de imponer a rafecas, de todo lo que hemos vivido en este tiempo. Lo que dice la diputada Vallejos y que 2 ministros salgan a decir que están de acuerdo y no salga nadie más, y que salga el presidente a decir... el periodismo tiene una capacidad para interpretar las cosas. No voy a ser de los que culpa al periodismo, pero a veces quiere interpretar lo que ellos quieren. El presidente dijo, no nos pensamos quedar con las empresas. No dijo que le disgustaba el proyecto de la diputada Vallejos. Entonces, lo que está diciendo, así como Alemania le ofreció la plata a Lufthansa, y Lufthansa la terminó rechazando, porque quería una participación accionaria, en este caso, lo que seguramente dirán, ustedes saben que hay participación accionaria del Estado en muchas empresas a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es el fondo que tienen los jubilados. Bueno, a través de eso tienen directorios. Nadie dijo que el presidente no iba a pedir. Nosotros tenemos, y esto le cuento un chisme así si quieren, porque a todos nos gustan los chismes, ¿no? Por eso ustedes vieron que Rial es uno de los periodistas que más incidencia tiene en la Argentina, un chismoso, pero que tiene incidencia en la política. Bueno, a todo el mundo le gusta saber con quién anda fulano, con quién está de novio mengano. Bueno, yo le voy a contar algo de la política. El ministro Culfas le ha dado los famosos ATP a Clarín y a Techint, 2 enemigos declarados, públicos, de la señora vicepresidenta de la Nación. Eso hace, y lo veo a mi amigo Jorge Vara, Jorge, qué alegría verte. Eso hace, mirá que está ahí atrás, eso hace que lo que estuvo trabajando Jorge Vara en la Ley de Economía de Conocimiento, que es una ley que salió por unanimidad el año pasado, que le daba beneficios impositivos a las empresas para que exportar conocimiento sea, y la biotecnología, porque la biotecnología es conocimiento, es adelanto, es agregación de valor. Bueno, no sabemos, Jorge, si lo vamos a tratar la semana que viene, porque es como que está un poco en penitencia el ministro Culfas por haberle dado a Clarín y a Techint esta ayuda para pagar los sueldos, ¿no? Bueno, Argentina se desenvuelve en esta improvisación permanente en materia económica, así que bueno, te veo ahí, Alberto, yo quedo a disposición, pero el mensaje para mí más importante es, yo creo que nosotros como región tenemos características particulares, alta incidencia del Estado, mucha preponderancia de los gobiernos, una escasa, si se quiere, calidad democrática en muchos aspectos, un control de los medios. Por lo tanto, este tipo de actividades lo que hace es permitirnos acercar a la gente y poder decir lo que pensamos, quienes no tenemos acceso a todos los medios ni de información. La Argentina necesita establecer políticas diferenciales para las distintas regiones, pero eso no lo puede hacer un diputado, no lo puede hacer Vara, no lo puede hacer Bursaile. Eso se hace en un conjunto, se hace entre nación y provincia. Yo espero que ahora que el presidente ha descubierto que hay problema con el impuesto a las ganancias, no lo descubrió cuando era jefe de gabinete, ni cuando la señora era presidenta, ojalá podamos sentarnos y trabajar
y aunque no esté listo para el año que viene ese proyecto de modificación impositivo, porque hay que trabajar con los gobernadores, porque hay que trabajar con los legisladores, porque hay que trabajar con los sectores de empresarios, porque hay que trabajarlo, ojalá esté listo para dentro de 2 años, pero que permita que toda esta región que tiene ventajas, en algunos casos comparativas, a mano de la presión impositiva se termina perdiendo y termina transformándose en ventajas poco competitivas para todos nosotros, ¿no? Yo quiero agradecerle la invitación, quedo a disposición de las preguntas que puedan hacer o los comentarios, y si me permiten, más de una vez voy a recurrir a mi amigo Jorge Vara para que me ayude a contestar si hace falta. Muchas gracias, Ricardo. Ya hay personas que están ahí levantando la mano. Les recuerdo que pueden hacer también preguntas ocupando el chat, que dice Fernando, totalmente de acuerdo, Ricardo, todo lo dicho, el panorama político es así. Yo tengo una primera pregunta como disparador, así se va animando la gente, que es, ¿cuál es la lectura que tiene, diputado, de la visita del presidente Alberto Fernández a las provincias de Misiones y Formosa en las últimas horas, habida cuenta de que es un poco el inicio de la gira política y probablemente tenga alguna lectura haber pasado solamente por esas 2 provincias y no por Corrientes ni Chaco? Pero escuchamos su opinión. Lo primero es que seguramente irá a Corrientes, va a ir último, seguro. Pero a Formosa y Misiones, yo creo que Alberto Fernández, lo que estuvo la semana pasada en Tucumán y en Santiago del Estero, ¿sí? Creo que está buscando los bastiones más fuertes. Si yo miro Santiago del Estero, alrededor del 70 y pico por ciento del Frente de Todos, Formosa 70 y pico por ciento, Tucumán alguna cifra alta, importante, Misiones algo parecido. Creo que está trabajando porque Alberto Fernández necesita el apoyo de los gobernadores. Si miro los ministros más importantes que hay en el gabinete, podemos hacer, a ver, uno pensará, el ministro de Economía, sí, pero no me gustaría ser Guzmán en este momento, digamos. Un ministro que tiene que lidiar con una deuda, que en el mejor de los casos podrá patear para adelante, pero está lejos de resolver porque la economía se presenta muy, muy difícil. El siguiente, yo diría, el gendarme que hay en Casa Rosada es el ministro del Interior, que es Guado de Pedro, que es Cristina. Entonces, la defensa que puede tener Alberto Fernández desde lo político son los gobernadores, que son los que manejan los votos, ¿no? En nuestras provincias nosotros sabemos cómo se designan en el oficialismo, cómo se designan los diputados y cómo se designan los senadores. Los gobernadores tienen esa llave. Entonces yo creo que el presidente está buscando por esta... Yo no sé si pelea, porque lo que no tenemos que comprar es que uno es policía bueno y otro policía malo. Están todos peleados dentro del mismo barco, no son 2 barcos distintos. Que no me quieran venir a vender después que Alberto es el bueno y Cristina la mala. No, son lo mismo con distintos grados de representación, que obviamente la representación es de Cristina y el poder reside en Cristina. Entonces, tu pregunta, Alberto, es, ¿qué hace? Está buscando el apoyo de los gobernadores. Está buscando porque en esto que él quiere encarar, ya sea, se viene el año 2021, ¿cómo se van a conformar las listas? La lista de diputados, si yo miro Corrientes, Formosa, aportan al oficialismo nacional 2, 3, 1. Provincia de Buenos Aires se renuevan 35 diputados. Y Provincia de Buenos Aires es Axel Kicillof, y Axel Kicillof es Cristina. Yo no sé si Alberto va a meter 1 y Massa va a meter 1 de los 12, 11, 15 o 17 que podrán meter de acuerdo a cómo le vaya. Entonces, creo que lo vamos a ver todos los fines de semana, Alberto, recorriendo las provincias, y me hiciste pensar nada más, las 4, si querés, de más control y más centralidad son las que recorrió.
Aquí Armando pide la palabra, levantó la mano. Si quiere habilitar el micrófono, Armando, lo escuchamos. Ricardo, no sé si me escuchas. Sí, ¿cómo estás? Bien, Ricardo. Quería preguntarte lo siguiente. Todo esto que está pasando en distintas partes del país, con el abigeato, robo, incendios, ¿vos crees que es algo que está orquestado, que se ha dado, por ejemplo, con el vicepresidente de CRA? ¿Es algo que está armado o es la situación social que lleva a eso? Te tengo que contestar con sinceridad. Ayer lo estábamos por plantear en la sesión y nos cortaron la sesión, porque hicimos un proyecto. Yo creo que es la política del odio. Estamos muy lejos de zanjar la grieta. Entonces, cuando sistemáticamente alguien piensa distinto, cuando vos instalás que el que retiene en el silo bolsa es un especulador que quiere que le vaya mal al país, la gente se preocupa. Yo voy a hablar de la buena fe, si querés, ¿no? De cómo se influye en la sociedad. Cuando vos te pasás diciéndole a un tipo, mirá, este que es un oligarca, que es un garca, perdón la expresión, pero lo quiero decir así en estos términos, todo lo que tiene ahí es esto, el dólar se va para arriba, vos no tenés para comer, eso es lo que le venden. La gente no tiene por qué entender que ese grano que vos tenés ahí es parte de un canje futuro, que se lo entregás a la agronomía, que comprás un tractor, que preservás el valor. ¿Qué harías vos? Vamos a suponer que pasaba antes. ¿Qué harías vos si salís a vender las 55 millones de toneladas de soja hoy? ¿Jugás a favor de los exportadores? Primer punto. Por lo tanto, la plata se la quedan los exportadores. El segundo punto es, ¿por qué? Porque te va a bajar el precio. Vamos a suponer que cobrás vos las 55 millones de toneladas. ¿Qué haces en este país con la plata de las 55 millones de toneladas? ¿En qué vas a invertir? ¿Qué vas a ir a hacer un plazo fijo? Digo, estamos hablando, vos tenés dinero por derecha, declarado, no podés ir al dólar blue, ¿no? Y si vas al dólar blue, lo que haces es explotar la inflación para arriba. Entonces lo que estás haciendo es administrando tu producción. Eso no se llama especulación, eso se llama defender la producción. Yo pregunto si cada uno de los que tiene un stock de mercaderías no regula y no se queda en bienes cuando tenemos un proceso inflacionario. ¿Qué es lo primero que hace alguien que tiene una ferretería y recibe pesos? Compra mercadería, porque es la plata más segura. ¿Qué es lo primero que haría alguien si se pone en activos no expuestos a la inflación, se llama? Podés comprar ternero, podés comprar vaca, podés comprar tornillos, o podés comprar, algunos comprarán autos, qué sé yo, no sé, o cosechadoras, no tengo idea. Pero en líneas generales, a la sociedad, fíjate, te voy a poner y voy a tratar de ser más corto, Alberto. El crédito del 24% que se le niega al sector agropecuario, ¿sí? Si vos me preguntás a mí, yo creo que el gobierno puede hacer lo que quiera con la plata, porque para eso es la potestad. Yo puedo decir, le doy a este sector, no le doy a este sector, porque yo creo que necesita más un peluquero hoy que el sojero o el triguero, que son las dos que tienen las restricciones. Y no está mal. Lo que está muy mal es estigmatizarlo, como se lo ha hecho, ¿no? Entonces, por un lado eso, y por otro lado, que no le pide a los que tienen el depósito lleno de mercadería que vendan la mercadería para darle el crédito, por ejemplo. Entonces, yo creo que esas son las cosas que terminan pasando, que todo esto, el abigeato es un problema tan viejo como, el abigeato es producto de la delincuencia y cada vez se va a poner hoy mucho más jodido porque la economía argentina va a perder 1 millón de puestos de trabajo. Y ese 1 millón de puestos de trabajo no tenemos cómo sustentarlo. Hoy tenemos 8 millones de personas con el ingreso familiar de emergencia. Eso es, si yo tomo 8 millones de jubilados, ¿sí? A eso le agrego 8 millones de personas con el IFE, el IFE es que no tenés que tener absolutamente ningún ingreso, absolutamente ninguno, tenés 16 millones de personas que están
recibiendo directamente un cheque del Estado. A eso le tenés que agregar las personas que reciben pensiones de madre de 7 hijos, pensiones por discapacidad, etcétera, etcétera. Lo que vamos a tener en la Argentina es un problema de crecimiento de la pobreza y desempleo feroz. La economía argentina va a caer entre el 8 y el 11% este año. Entonces, vuelvo a tu pregunta. Lo que está pasando con el sector agropecuario es una estigmatización, es la generación de un odio y es el sostenimiento de una política, el buscar el enemigo para fortalecerse frente a él. Tengo varias preguntas y también tengo pedidos para hacer uso de la palabra. Una pregunta que va directo a los sectores productivos, dice, Beto dice, ¿hay posibilidad de instalación de un frigorífico exportador en Chaco o en Formosa? Sí, yo creo que sí. Es más, yo creo que ahí me puede ayudar Jorge. El frigorífico Tomás Arias abrió y está exportando a China, ¿no? En su momento había un frigorífico en el Chaco, tenemos Friar ahí cerca, pero yo creo que en Chaco, Corrientes, Formosa se hace necesario un frigorífico exportador, pero para eso tenemos que tener certeza en cuanto a las políticas públicas. Yo no puedo hacer novillo para exportación y que me cierren las exportaciones como mostré en un gráfico. Se hace muy necesario. Formosa tiene una de las cuencas novilleras que creo que tiene mayor futuro. Alguna vez hablé con el gobernador Infran, la necesidad de hacer un frigorífico en la zona de Lomitas, que para muchos sería volver para atrás, pero en la zona necesitamos un frigorífico exportador para el desarrollo de mucho mayor ganadería y de agregación de valor. El frigorífico que tenemos exportador a la Unión Europea más cerca de los formoseños es Friar, que está a 500, 600 kilómetros, ¿no? El día que la Unión Europea nos aplique bienestar animal, quiere decir que no podemos viajar más de 400 kilómetros, no vamos a poder traer a Buenos Aires. Así que yo creo que se hace necesario, no debería haber ningún campo a menos distancia que eso. Pero en esto tienen que trabajar los gobiernos provinciales. Aquí tengo Leo Fernández Acosta, me levanta la mano. Leo, habilitar el micrófono. Leo, qué gusto verte. Un gran periodista en Formosa que se juega la cabeza todos los días. Diputado, ¿me escuchan ahí? ¿Me escuchan? Perfecto, Leo. Diputado, ¿cómo le va? Bien, un saludo grande. Preguntarle, ayer estuvimos con la visita de Alberto Fernández, un poco, también Alberto había comentado algo respecto de esto. Él habla de un 2% comprometido en esto de los créditos para pagar sueldos, en esto de los créditos para la tasa cero para monotributistas y demás, que se ha gastado un 2% del PBI. Nosotros le preguntábamos cuál era su perspectiva respecto de la post-pandemia, cómo van a reactivar en particular la economía de Corrientes, Misiones, Formosa y Chaco. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes desde el bloque de Juntos por el Cambio respecto de la reactivación o la post-pandemia? ¿Cuál es la perspectiva que tienen en la región? A ver, hablemos de pandemia, si querés, y después de post-pandemia. No sé, Alberto. Este es un gobierno que ha hecho muchos anuncios, pero muy pocas concreciones. Te voy a dar algunos ejemplos. El gobierno anunció, y para anotarlo, y se puede corroborar esto, le puedo estar por la dinámica de la economía, puedo estar con algún número atrasado. El gobierno anunció 350.000 millones de pesos en créditos al 24% en el sistema financiero, recordarán. De esos 350.000, por distintas cuestiones y requisitos y trabas y burocracias, solamente se tomaron 140.000. Yo le voy a dar números que tengo en la cabeza el gobierno dijo que iba a ayudar a pagar los sueldos a través de los ATP. Yo creo que con mucho criterio el gobierno reagrupó lo que al principio eran los distintos planes, ¿no? Unos eran ¿cómo se llamaba, Jorge? Los repro. Ahí está. Los repro era la ayuda a las empresas que tenían
que estaban en proceso de crisis. Lo que hizo es agruparlo, a mi criterio muy bien, con criterio, agruparlo para que la ayuda sea a las empresas. En la Argentina hay alrededor de 900.000 pymes. En la AFIP tenemos registradas más o menos 500.000. Bueno, de las 500.000 pymes de AFIP, solamente 200.000 pymes han obtenido la posibilidad de ayuda de pago a los sueldos ATP, ayuda para el trabajo y la producción, que anunció el gobierno nacional. Esto es, en el sector privado tenemos 6.400.000 trabajadores que devengan un sueldo mensual de aproximadamente 300.000 millones de pesos. Bueno, lo que el gobierno ha dado, esto es mensual. Entonces, lo que el gobierno ha dado, Leo, hasta ahora, son, y lo ha dicho el presidente, no estoy hablando por boca del presidente, ha ayudado alrededor de 2 millones de trabajadores. Después podemos ver cuál es lo esencial y no esencial, pero si yo miro, son alrededor de 70.000 millones de pesos. De los créditos para monotributistas, al 0%. Yo hice una prueba, quiero ser sincero. Mi mujer es monotributista, tiene su tarjeta de crédito y tiene la extensión mía. Factura está dentro de lo normal, está al día con el monotributo. Le dije, entra a ver si te dan los 150.000 pesos, si puede calificar. No calificó porque en el adicional que tiene mío superan un 80% el consumo del ingreso que tiene, entonces no le dan. Pero entonces no es por monotributista, sino que es por grupo familiar. De los 2,5 millones de monotributistas que hay en la Argentina, dice que se han inscrito 400.000 y le han dado a 210.000. Lo dijo el presidente el fin de semana pasado. Estamos hablando de números muy chiquitos en una economía en crisis. Vamos al IFE, al ingreso familiar de emergencia. En el mes de marzo se anotaron 12 millones de personas, que suponía una erogación de alrededor de 120.000 millones de pesos. De esos 120.000 millones quedó después en el entrecruzamiento de datos con 8 millones de personas, o sea que sería 80.000 millones. Estamos en el mes de junio, a pocos días del mes de junio, a 3 días del mes de junio. Todavía no se terminaron de pagar los primeros 10.000 pesos. De los 8 millones hay 2,5 millones que no cobraron. Entonces este es un gobierno que ha anunciado mucho y ha concretado muy poco de todos los anuncios que hizo. Y para el sector privado absolutamente ninguno. Yo te quiero decir, no ha incluido ni ampliado, si bien esta es una potestad que yo se lo planteé al ministro Culfas y lo voy a presentar ahora, seguramente lo vamos a hacer con Jorge Vara, hay que ampliar los conceptos de la moratoria, que de los conceptos incluidos al 30 de noviembre, llevarlo hasta fines de mayo, fines de junio, porque la caída de la recaudación no es ni más ni menos que la demostración de la falta de pago de impuestos del sector privado, pero porque no puede, porque la economía está cayendo como un piano. No ha postergado ningún tipo de impuesto, ni las provincias ni la nación. No postergó el pago de IVA, no postergó, creo que postergó por 60 días los formularios 931, ¿no?, de las contribuciones sociales. Postergó por 20 o 40 días el impuesto a las ganancias, la declaración jurada de impuesto a las ganancias. Pero no ha postergado un solo impuesto. Entonces, Leo, no cumplió en la pandemia. En la pospandemia, ¿sabes lo que va a hacer? Sálvese quien pueda. Porque tenemos un Estado sin recursos. Te pongo un ejemplo. Me llamaba un comerciante y le decía, tiene un supermercado, y le decía, mira, vos pensás que no tenés mercadería en el supermercado, tenés cheques librados, tenés deuda en el banco, ¿sí?, y no tenés crédito comercial. Esa es la situación de Argentina. Hoy el presidente dice que va a hacer una reforma impositiva. Si nosotros miramos y hagamos los números, Cambiemos inició su gestión con un déficit fiscal del kirchnerismo de 6,6 puntos de Producto Bruto de déficit fiscal primario, más 1,5 puntos a 2 puntos de déficit financiero.
casi 8 puntos de déficit. Alguno me puede discutir un punto, pónganle porque no nos ponemos de acuerdo. Entregó con 0,5 de déficit primario. Tuvimos un impuestazo en el mes de diciembre. Impuesto a los bienes personales subió casi 5 veces para los residentes en la Argentina y 9 veces para los residentes en el exterior. Subieron el impuesto a los débitos y créditos bancarios, etcétera, etcétera, más el manotazo que le pegaron a los jubilados. Entonces, Argentina ahí recaudó 2 puntos de PIB. Si nosotros estimamos, sin pago de la deuda, que el déficit primario este año va a ser alrededor de 8 puntos, ¿cómo vamos a hacer para tener 8 puntos adicionales de recaudación? Sálvese quien pueda. Eso va a ser... Sí, eso es mi pregunta. Ahí me pide, tengo 3, 4 preguntas más Sí, en texto. dale. Me pide el diputado. Voy a interrumpirme, Alberto, cuando me extienda. Nada más. El diputado ahora me pide la palabra. Habilite el micrófono, Jorge, sin problema. Sí, la aclaración que preguntaba Uyali sobre el ex área está funcionando para mercado interno, no está habilitado para exportación, todavía están esperando la habilitación de SENASA, pero fundamentalmente lo que quería marcar es el carácter estratégico, que China es comprador de vacas. Es una categoría que para toda la zona de cría nuestra del norte, sobre todo del este, de la zona 1 de Chaco, Formosa, todo el norte de la provincia, norte de Santa Fe, zona sucia, ¿no? El frigorífico en zona sucia para vaca de zona sucia es una muy buena alternativa. Y es una categoría que en el mundo ya es difícil vender. O sea, Rusia compraba, Israel por ahí compraba para conserva, para carnes enlatadas, y hoy ya no es fácil vender. Y no es solo China, sino todo Asia es todavía, por lo menos, y seguramente un buen periodo, una década más, seguramente un comedor de vaca, una categoría difícil vender, inclusive difícil colocar en el mercado interno, porque nos quejamos del precio de la carne, pero carne de vaca gorda no queremos. Si ya en el interior todavía se come, pero en las ciudades ya prácticamente, si no es de ternera, de novillito o de novillo. Pero es estratégico y ellos están ya con pedidos de China. El tema es que no está habilitado por SENASA. Y no es una responsabilidad todavía de SENASA, es una responsabilidad de ellos, que están cumpliendo algunos deberes que SENASA le está pidiendo, que yo justamente le pedí un detalle para ver si es que había que hacer un reclamo o no, y realmente me parece bastante lógico lo que SENASA les está pidiendo hasta ahora. Esperemos que no haya problema y en un par de meses estemos pudiendo exportar vacas desde la zona norte, insisto, no solo de Corrientes, sino toda la zona de Chaco, Formosa, norte de Santa Fe, que podría ser una muy buena alternativa para mejorar el precio de esa categoría, que está bastante caído. Es decir, ¿Me permitís, Alberto, que conteste algo cortito y que me ayude, Jorge? De una pregunta que está relacionada, ¿no? En la Argentina, sistemáticamente, si somos productores de carne, pagamos tan cara la carne acá en la Argentina, ¿sí? Cuando hablamos de carne, como bien decía recién Jorge, tenés distintas calidades de carne. Esto es como hablar de ropa. Tenés ropa de una calidad, de otra calidad y de otra calidad. En la Argentina, la vaca tiene un precio, porque es una calidad, y el novillo tiene otro precio, el ternero tiene otro precio. En líneas generales, cuando uno tiene que mirar, siempre cuando le pone el precio a algo, es en base a al costo de haberlo hecho. Hacer un animal para faena lleva 3 años. En 3 años hay que pagar mucho impuesto, hay que pagar mucho sueldo y hay que alimentar ese animal. Engordar ese animal me cuesta 7 kilos de maíz por kilo que le estoy ganando en el proceso final. Si lo hago con cerdo me cuesta 3 kilos de maíz por kilo ganado en el cerdo, y si lo hago en pollo me cuesta 1,5 kilos por kilo ganado, ¿no? Entonces, alimentar y hacer 1 kilo de carne de proteína roja en el mundo es la proteína más cara,
Y en la Argentina también es caro. Pero voy a lo mismo. Hay distintas calidades de carne y distintas realidades. Nosotros los argentinos nos hemos acostumbrado a comer animales y si querés, a cargarle muy pocos kilos. Lo más difícil en un campo es que nazca un ternero. Una vez que nazca el ternero hay que llevarlo, porque la tasa de parición en la Argentina es alrededor de, por cada 100 vacas hay 55 terneros, Jorge, 60, ¿no? Más o menos. 60. Bueno, por cada 100 hay 60 que nacen. Entonces, lo que cuesta mucho es, si yo a uno de esos 60, en vez de cargarle 500 kilos, le cargo 300, 320 kilos, estoy desaprovechando una carcasa, una capacidad de carga de alimentos importante, en desmedro de, por ejemplo, Alemania quiere el animal de 500 kilos, el argentino quiere el de 300 y pico, el de 300, 320, 350 kilos. Entonces, en líneas generales, nosotros asociamos tamaño con terneza. Entonces, cuanto más chico el animal, más tierno, no nos gusta el animal más grande, no tenemos eficiencia en la cría y tampoco eficiencia en la invernada porque comemos este tipo de animales. Esta es mi visión y acepto punto de vista en contrario. Tengo otra aquí, dice, en relación al tema del algodón, ¿podríamos tener una mirada más federal por parte de la nación hacia nuestra región? Sí, nosotros hay un fondo, en realidad cuando estaba en el ministerio el fondo algodonero son 140 millones de pesos, nunca más se actualizó. Uno puede tener una mirada mucho más federal, lo único que teníamos nosotros y que con esos 140 millones de pesos teníamos que combatir el picudo, tratar de incentivar a los distribuíamos en las provincias, pero uno debería tener una mirada mucho más federal. A mí me suena muy poco federal hacer el algodón en el Chaco, en Formosa, y las hilanderías en la provincia de Buenos Aires, digamos, ¿no? Entonces, tenemos una falta de eficiencia importante. Me parece que el problema del algodón, entre otros, es la mano de obra, cada vez es más complicada, y también el avance de la seda. ¿Sí? El avance de la seda ha limitado y mucho el proceso del algodón, y la soja que avanzó y que desplazó y que tiene mucho menos problema que el algodón. Esta es mi visión de lo que está pasando. Ahora, para nosotros, para nuestra región, para Chaco, para Formosa, como sus mejores momentos, ojalá pudiéramos volver con el algodón. Pero tenemos un fondo algodonero de 140 millones de pesos, que creo que ese fondo es del año 2008, 2009, que nunca más se actualizó. Tengo aquí algunas consideraciones, dice por aquí Guillermo, pregunta por qué siempre el sector privado debe pagar los errores de los políticos, por qué no se puede juzgar a los políticos por sus políticas erráticas. Dice también, una característica de este país es que no se puede proyectar a futuro un horizonte de más de 2 años, y Perdón, obviamente... una sola cosa, se lo juzga a los políticos, cada 2 años, no penalmente, ¿sí? Pero cada 2 años, porque vamos a suponer, y esto no es ni por mí, ni porque la vida, nuestra política es cortita al lado de nuestra vida real. Nosotros tendremos 4, 8, 12, 15, 20 años, si querés, de vida política, y nuestra vida es mucho más larga que eso. Vamos a suponer este gobierno con el que particularmente yo no coincido, pero hay mucha gente que coincide. Entonces, ¿quién la juzga? La juzga la sociedad a través del voto. A nosotros en Cambiemos, en el año 2015 nos dio la posibilidad, cometimos errores porque no supimos, no pudimos, no nos dejaron, no quisimos, lo que sea, y la sociedad nos juzgó. ¿El sector privado paga? Sí, y lo pagamos todos, porque todos somos sector, en este sentido, lo que trabajamos somos sector privado. Pero yo creo, en el sentido que la forma de examinar la política es a través de las elecciones, y la forma de examinar los delitos es a través del Código Penal. Si alguien incumple lo que dice, y bueno, qué sé yo,
como dijo Menem, no desde la demagogia, pero a veces Menem dijo, si yo le decía lo que pensaba hacer, no me iban a votar. Eso es una cosa, digamos, a sabiendas, pero cuando llegás a veces te encontrás con que no tenés presupuesto, con que no depende de tu área, con que, voy a poner el caso ahora del presidente Fernández, de esta pandemia, le habrá trastocado los pocos, muchos planes que tenía. Ricardo Burjacle, gracias por el tiempo, no le queremos robar demasiado tiempo en esta mañana, le agradecemos la disposición, la generosidad de brindarnos estos minutos para compartir con amigos y con gente que se ha acercado a este encuentro, a este desayuno de coyuntura, que sirve para reflexionar, para pensar, que aportó información interesante, relevante para entender mejor la realidad. Así que muy agradecidos por esta chance, Ricardo. Bueno, muchas gracias, Alberto, gracias por la invitación, gracias a los que estuvieron ahí, gracias a Jorge que se tomó el trabajo de levantarse para acompañarme, y bueno, a disposición y muchísimas gracias, y cuando guste me invitan y voy a participar desde ahí, desde el otro lado, desde el panel, donde están ustedes. Un abrazo gigante, Ricardo, hasta pronto. Muchas gracias, muy amable. Gracias a todos.